Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Hoy voy a tratar de ilustraros sobre la consistencia de una de las comisiones que resultan más antipáticas a la hora de pagar por parte de los usuarios de servicios financieros. Me estoy refiriendo a la comisión por descuento. Es obvio que a nadie le gusta pagar comisiones, pero también es verdad que la comisión es aquel importe dinerario, la comisión bancaria me refiero, que un usuario cualquiera, como puede ser tú o yo, le pagamos al banco a cambio de que nos preste un servicio. Por ejemplo, si le pedimos al banco que nos transfiera una cantidad de dinero de nuestra cuenta a otra, obviamente le estaremos pidiendo en firme que efectivamente nos transmita ese dinero y por tanto nos preste ese servicio. En consecuencia, ese servicio tiene un coste cuyo importe, si nosotros aceptamos, pues tendremos que pagar y será justo además. Bien, por tanto se trata de una contraprestación. La comisión bancaria es, por tanto, aquel importe, esto es muy importante, por lo que vamos a ver a lo largo del contenido de este vídeo. Es muy importante dejar claro que la comisión bancaria solo se podrá cobrar, solo tendrá causa si realmente responde a la prestación efectiva de un servicio o para resarcirse de los gastos ocasionados o gestionados de cara a solventar una situación irregular en la cuenta de un usuario. Visto lo cual, la cuestión subsiguiente es, si sabemos ya lo que es una comisión bancaria, vamos a ver ahora qué es la comisión por descubierto. Bien, la comisión por descubierto no es ni más ni menos que aquella cantidad de dinero que el banco o caja de ahorros nos va a cobrar a cambio de supuestamente una prestación. Digo supuestamente porque veremos más adelante que no es así. Es decir, como consecuencia de quedarse nuestra cuenta en números rojos o en saldo negativo, el banco nos va a pedir una compensación. Compensación en forma de penalización que en este caso concreto se denomina comisión por descuento. Digo en este caso concreto porque también sobre la denominación o diferentes términos que se adjudican a este tipo de penalización hay mucho que hablar. Si os fijáis en las diferentes cuentas que podéis tener, en ocasiones dichos cargos vienen marcados con la denominación comisión por descubierto efectivamente. En otras ocasiones se llama comisión por reclamación de saldo deudor, que es la terminología que le gusta o prefiere utilizar el Banco de España para referirse a este tipo de gravamen. Pero es que hay otras ocasiones, y esto es lo más grave, en las cuales, y lógicamente vais a entender el por qué hacen esto a medida que vayamos avanzando en este vídeo, lo que hacen es englobar estos cargos, estos gravámenes, dentro de una categoría genérica, de una cláusula genérica, de un apunte genérico, que se llama varios. Y lo hacen porque lo que pretenden es camuflar este gravamen poniéndolo en una cláusula genérica como esta para, de esa manera, desviar la atención y confundir. De tal manera que la persona, el usuario, que sufre el cobro de dicha penalización, pues no se entere muchas veces de que esa penalización incluida en esa cláusula genérica realmente responde a esa comisión por descuento. Esto es muy importante, por tanto, y la primera alerta que quiero lanzaros es que tengáis muy en cuenta y examinéis muy bien los diferentes apuntes que se han cargado en vuestras cuentas porque podríais llevaros más de unas horas. Visto, por tanto, lo que es la comisión por descubierto, me vais a permitir que tengo aquí una chuleta para no perderme ninguno de los aspectos más importantes de este tema. El siguiente punto que vamos a abordar es de qué está compuesta esta comisión por descubierto. Porque claro, si os fijáis bien, aunque muchas veces no os lo van a desgranar, porque aquí las entidades financieras, cuanto más oscurantismo mejor y menos aclaración mejor, no obstante, deberéis de saber que la comisión por descubierto estaría constituida hasta por 3 gravámenes diferentes. Por un lado, estaría formado por un primer gravamen que sería la comisión llamada por saldo deudor, es decir, por el simple hecho de que vuestra cuenta se quede, por el motivo que sea, en números rojos, es decir, con saldo negativo, el banco o caja de ahorros
os vaya a gravar con una penalización. Y a esta le denomina comisión sobre saldo de UDA. Bien. Pero es que por otro lado tenemos la comisión por descubierto, que sería otro gravamen distinto que estaría directamente relacionado con el anterior. Y un tercer gravamen que sería aquel muy importante, que sería el interés legal. Es decir, por el hecho de que la cuenta se quede en números rojos, el banco o caja de ahorros va a poder cobraros unos intereses legales. Claro que, ¿a cuánto ascienden esos intereses? Bueno, pues resulta que los bancos y cajas de ahorro lo que están haciendo es cobrar muchas veces intereses por el hecho de quedaros vuestra cuenta en números rojos que pueden alcanzar hasta un 29% de intereses. Fijaros que tienen la desfachatez de cobrar hasta esa cantidad porque entienden que si nos superáramos en un punto porcentual más, es decir, pasáramos al 30%, estaríamos hablando ya de usura. Cuando realmente, fijaros la desfachatez en el sentido de que es que acaso el 29% de intereses no es un interés absolutamente usurario, como así han determinado y reconocido en diferentes sentencias los diferentes órganos jurisdiccionales, incluido el propio Tribunal Supremo. Bueno, pues bien, lo que hay que saber es, y esto es muy importante, es que es cierto que pueden cobrarnos intereses legales por el hecho de mantener nuestra cuenta en situación irregular, pero también es cierto que no pueden hacerlo por importes superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero, que actualmente está fijado en un 3%, fijado y aprobado en los presupuestos generales del Estado. Es el interés legal que se aplica en aquellos casos en los cuales haya lugar a ello, pero las partes no hubieran convenido nada o, habiéndolo convenido, sin embargo, superaran ese importe, algo que legalmente no se puede hacer. Quiere esto decir que si ese interés legal superara en 2,5 veces el interés legal del dinero, el exceso así cobrado indebidamente podrá ser reclamado ante los tribunales de justicia luego de haberlo intentado, luego veremos cómo, y si merece la pena en su caso, a través de los procedimientos establecidos por el sistema normativo bancario interno, pero en todo caso, si los órganos jurisdiccionales determinaran el carácter abusivo, que lo es, de esta cláusula, entonces habría lugar a reclamar el exceso por encima del interés al que me acabo de referir, que la entidad financiera os hubiera cobrado de manera indebida. Por tanto, esta comisión por descubierto está constituida por esas 3 penalizaciones que es muy importante tener muy en cuenta. ¿Cuáles son las condiciones, por tanto, que tienen que concurrir para que esa comisión por descubierto se pueda cobrar? Esto es muy importante. Es muy importante porque constituye la causa que avala la justificación de ese cobro. Bien, son 2 las condiciones. En primer lugar, la comisión tiene que ser la contraprestación que el usuario paga a la entidad financiera por o a cambio de la prestación efectiva de un servicio que haya sido solicitado previamente y en firme. Como he dicho al comenzar este vídeo, en el caso de la transferencia, pues efectivamente esa causa existe esa contraprestación. Pero la pregunta es, ¿qué contraprestación hace el banco? ¿Qué servicio nos presta cuando nos cobran una comisión por descubierto? La respuesta es que ninguna. Por tanto, luego veremos que el cobro de esta comisión es indebido. Segunda condición que se tiene que dar, que el cobro de dicha comisión responda al resarcimiento por los gastos que eventualmente se hubieran podido ocasionar a la entidad financiera como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo para que el usuario resolviese o, mejor dicho, regularizara la situación irregular de su cuenta, es decir, para que terminara con el saldo negativo habido hasta ese momento. Por tanto, estas son 2 condiciones imprescindibles, de tal forma que si no concurriera ninguna de las 2, y no concurren casi nunca, no se podrá cobrar esta comisión. Es decir, el cobro, no voy a decir que sea ilegal, porque eso lo tendrán que determinar los órganos jurisdiccionales,
Pero sí voy a decir, igual que hace el Banco de España, como ha venido haciendo reiteradamente el Banco de España en sus diferentes memorias, incluida la última publicada en el año 2015 sobre los datos del 2014, es una práctica indebida y por tanto reclamable. Bien. Visto por tanto las condiciones que tienen que concurrir, sigo viendo mi chuleta, quiero hacer una especial referencia a que esta comisión es muy rentable para los bancos. Es muy rentable porque existe la creencia equivocada de que el cobro de esta comisión es algo absolutamente legal, lo cual es rigurosamente incierto y es producto de ese mecanismo lamentable que tantas veces se da y que tanta efectividad tiene, de que a base de repetir algo, aunque ese algo sea contrario a la ley, la generalidad de la gente, de la sociedad, en este caso, pues termina concluyendo que el cobro, en este caso de esta comisión, termina siendo cierto cuando realmente no lo es. Por lo tanto, es una comisión muy rentable para los bancos, no solo por su importe, que puede llegar a ser superior incluso a los 35 euros, luego veremos en qué concepto, sino que es rentable también por el desconocimiento generalizado de la gente de que el cobro de esta comisión es ilegal, o mejor dicho, indebido. Y también debido a que son muy pocas las personas que, bien por desconocimiento, bien por pereza, bien a veces también por miedo, deciden, aun sabiendo del carácter indebido de dicho cobro, deciden reclamar a través de los procedimientos a los que posteriormente me voy a referir. Visto esto, se plantean varias cuestiones. La primera de ellas es a partir de qué momento el banco o caja de ahorros puede cobrarnos esa comisión. Bueno, pues esto es algo que depende de la política comercial que cada entidad tenga. Hay entidades que establecen que, o mejor dicho, que deciden aplicar el cobro de esta comisión a partir del instante mismo en que la cuenta del usuario se queda en números rojos. Pero hay otras que lo que hacen es determinar que ese cobro solo tendrá lugar a partir del cuarto día en el que la cuenta del usuario se quede en situación irregular. De todas maneras, esto depende, insisto, de la política comercial que tenga cada entidad. De la misma manera que depende igualmente cuánto y qué importe cobrarle. ¿Qué importe cobrarle? Porque hay algunas que cobran cantidades superiores a 35 euros, que son casi todas, y otras que no lo hacen, las menos. Y respecto al momento, pues fijaros, hay entidades que cobran esos 35 euros a partir del instante mismo en el que la cuenta se quede en número rojo. Hay otras que no tienen en cuenta para nada la causa por la que se haya producido ni la cantidad que haya quedado en situación irregular. Es decir, imaginaos que vuestra cuenta queda con 10 céntimos en negativo. Bueno, pues hay entidades financieras que por el hecho de haberse quedado tu cuenta con 10 céntimos en negativo durante, por ejemplo, un día, te van a cobrar esos 35 euros. Y lo van a hacer con absoluto desparpajo y absoluta desfachatez. Bien, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Bueno, ante todo esto podemos hacer muchas cosas. Antes de adentrarme en el terreno de los procedimientos, de los mecanismos a través de los cuales se puede reclamar el cobro indebido de estas cantidades, yo sí quiero dejar que quede muy clara una cosa, y es la conveniencia de reclamar siempre. La conveniencia de reclamar siempre. Primero, porque es un deber cívico, y también porque es una cuestión de dignidad. Eso debe de quedar siempre muy claro. Pero en segundo lugar, también es muy importante no perder de vista la importancia que tiene el hecho de que reclamando, con independencia de que el resultado obtenido sea el apetecido o no, lo que estamos haciendo es empoderar a la colectividad, y lo que le estamos diciendo a las entidades financieras es que, mirad, aunque ganéis la batalla, aunque ganéis esta batalla concreta, no lo vais a hacer fácilmente, ni de una manera impune. Os vais a tener que molestar. Vamos a tener que vernos intercambiando papeles, o incluso, en el más drástico de los casos, vamos a tener que vernos en el juzgado, con lo cual vuestros desmanes ya nos van a salir inmunes, o mejor dicho, impunes, sino que a partir de ahora vamos a pelear por todo. A veces ganaremos y en otras ocasiones, lamentablemente no. Pero esto de que sigáis actuando de forma impune se ha terminado y esto ya forma parte del pasado. Ese es el mensaje principal que tenemos que transmitirle a las entidades financieras por o como consecuencia de las muchas y reiteradas prácticas indebidas
de que están haciendo gana. Sigo viendo mi chuleta para no perderme ninguno de los capítulos en los que he estructurado este vídeo. Hay una cuestión que los bancos suelen alegar cuando nosotros les decimos, nos dirigimos a ellos para decirles que el cobro que han realizado es un cobro indebido. ¿Sabéis cuál es? Van a decir, sí, pero es que en el contrato que firmaste cuando suscribiste el contrato de depósito a la vista, sea una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, venía recogida y reconocida la posibilidad de que de quedarte en números rojos yo podía cobrarte esta comisión. Bien, la respuesta que tenemos que dar es muy sencilla, porque no es una respuesta que le demos nosotros porque queramos, sino que es una respuesta que viene avalada por diferentes sentencias ya, afortunadamente, de diferentes juzgados, incluso también por parte del Tribunal Supremo. La respuesta es, aunque conste ese pacto en ese contrato, que no lo voy a negar, eso no es causa ni razón suficiente para que me puedas cobrar esa comisión porque no se cumplen ninguna de las dos condiciones a las que me he referido anteriormente. Por lo tanto, esa cláusula, aun constando contractualmente, no es justificación bastante para que la entidad financiera te pueda cobrar esa comisión, dado que esa cláusula perfectamente podría tenerse por no puesta, de hecho así es, en el caso concreto de que la misma, luego de ser impugnada judicialmente en su caso, fuera declarada abusiva y por tanto nula. Por tanto, ese argumento de que por el hecho de aparecer en el contrato recogida esa posibilidad, al banco le da toda la legitimidad para hacer lo que le venga en gana es rigurosamente falsa y tenemos que, a partir de ahora, pararla por todos los medios legales existentes. Continúo con mi chuleta. Bien, ¿sobre qué cantidad de esa situación irregular en la que ha quedado mi cuenta me van a cobrar los bancos y cajas de ahorro esa comisión, o mejor dicho, esos intereses? Pues mirad, la norma general que suelen aplicar es hacerlo sobre lo que se conoce como el mayor saldo deudor. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que vuestra cuenta se queda en números rojos durante 30 días. Durante esos 30 días, la cuenta ha tenido un saldo negativo de 10 euros. Ya he estado durante 29 días con menos 10. Por tanto, hay lugar a cobrar intereses legales por día en función de la cantidad que en este caso es de 10 euros. Pero, ¿sabéis lo que hacen los bancos? Bueno, pues lo que hacen es aplicar la teoría del mayor saldo deudor. Y os he dicho que la situación irregular lo fue durante 30 días, de los cuales durante 29 la cuenta estuvo en menos 10. Pero fijaros, el último día, porque me han cargado un recibo que no recordaba, que no pensaba, la cuenta se me ha ido a menos 100 euros. Bueno, pues ¿sabéis lo que hacen? En vez de hacer, como sería justo, un cálculo ponderado de la media de los saldos negativos durante esos 30 días, lo que hacen es aplicar el interés legal, que tampoco aplican en los términos que hemos visto anteriormente, sino que cobran en principio lo que les parece bien, incluso llegando hasta el 29%, como ya hemos visto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que te aplican esos intereses sobre esos 100 euros. Sobre esos 100 euros, como si la cuenta hubiera tenido durante esos 30 días un saldo negativo de 100 euros, de menos 100 euros. ¿Os parece esto justo? Bueno, pues una vez más se demuestra evidentemente que no lo es. Y ante esto no podemos permanecer impasibles. Hay que moverse y hay que reclamar. Luego veremos cómo. Seguimos. Por tanto, de los puestos se deduce que al cobrar no solo los intereses en los términos que hemos visto, que hasta cierto límite están amparados y justificados legalmente, sino que cobran también esa comisión por descubierto y esa comisión sobre el saldo duro. Bien, esa comisión por descubierto en general, como hemos visto anteriormente. Por tanto, lo que está sucediendo es que hay una doble penalización. Por un lado, se está cobrando un gravamen en concepto de intereses en los términos ya expuestos y por otro en concepto de esa comisión. Pues bien, la lógica dice, y el derecho como principio general también, que no se puede cobrar dos veces por lo mismo. Principio non bis in idem. Pues bien, las entidades financieras acostumbran a saltarse también por la torera
este principio general y lo que hacen es, sobre una misma irregularidad, cobran por un lado los intereses legales, vamos a dejarlo entre comillas, porque ya sabemos que muchas veces se lo pasan también por el forro, sino que cobran también una comisión, con lo cual están duplicando esa penalización y en consecuencia están alterando y vulnerando uno de los principios básicos o principios generales del derecho que también lógicamente es aplicable al tema que nos ocupa. Bien, continuamos. Es muy importante tener en cuenta también el cinismo con el que el Banco de España se manifiesta en esta cuestión. Fijaros, el Banco de España, si vosotros cogéis la web o vosotros veis algunas de las resoluciones que ha adoptado, el Banco de España reconoce y ampara el cobro de estas comisiones por descubierto. Así como lo veis, lo podéis verificar fácilmente. Sin embargo, ¿cómo se explica que en las memorias que emite el propio Banco de España cada año, y te invito a que las veáis, la última se ha publicado el año pasado, 2015, lógicamente sobre los datos del 2014, y que está a vuestra disposición en la red, ¿cómo es posible que el Banco de España en esas memorias reconozca expresamente como práctica indebida el cobro de esta comisión si no se cumple alguna de las dos condiciones a las que me he referido anteriormente? Pues bien, existe esa contradicción y el Banco de España, como suele ser habitual, lejos de arrojar luz sobre estas cuestiones, lo que hace es oscurecerlas más, generar más interpretaciones diversas y sobre todo generar más dudas. Por tanto, el Banco de España se vuelve a decantar claramente en favor de la falta de claridad, siempre, eso sí, falta de claridad que favorezca o que perjudique a los intereses de los usuarios, porque no hace lo mismo, sin embargo, cuando se trata de aclarar algo que beneficie a las entidades financieras, en cuyos casos el Banco de España se manifiesta clara y concluyente. Después de explicado o de visto cuál es la posición que el Banco de España tiene adoptado sobre estas cuestiones, quisiera hacer una breve referencia a lo que se conoce como los descubiertos autorizados y los descubiertos no consentidos. Un descubierto autorizado sería aquella situación en la cual una persona, un usuario, se queda en situación irregular como consecuencia de un cobro, por ejemplo, de un recibo imprevisto, y eso le genera números rojos. Sin embargo, este cliente, como es buen cliente, entre comillas, es decir, de los que le deja buena pasta a esa entidad financiera, pues resulta que el banco o caja de ahorros le va a otorgar o conceder esa medida de gracia y le va a permitir estar con saldo negativo durante un tiempo, a veces cobrándole los intereses legales y en otras ocasiones sin cobrar. Pero claro, esto es una situación excepcional que se da únicamente y siempre que la entidad financiera así lo estime pertinente para aquellos clientes especialmente vinculados con la entidad financiera o especialmente fidelizados, que es el término con el que técnicamente se conoce. Sin embargo, hay situaciones en las cuales esos descubiertos no están consentidos. Hay ocasiones en las cuales puedes tener tu cuenta en saldo negativo sin saberlo, porque se te ha cobrado un recibo cuando tú has dejado claro, mediante un escrito, que tú no autorizarías en ningún caso para que tu cuenta se quedara en saldo negativo como consecuencia del cargo de un recibo. Es importante dejar constancia de esto. Para que estas situaciones no se den, tú tienes que hacerle llegar a la entidad financiera un documento escrito dejándole claro que tú no autorizas bajo ninguna de las circunstancias que estas situaciones se puedan producir. Porque si no lo haces, el banco podría hacer uso de ella y podría generarte diciéndote, amparándose en que te va a hacer un favor, cargándote un recibo que de otra manera la entidad emisora pues podría, si fuera por ejemplo la de la luz, cortarte el suministro si no se hubiera producido el pago en los términos convenidos. En base a ese favor, entre comillas, el banco a veces puede actuar de buena fe, pero en otras ocasiones, lamentablemente, en muchas, lo que hace es hacerte ese cargo con otro fin, con el fin de generarte comisiones, intereses. Y claro, eso va a suponerte un coste añadido importante, porque a lo mejor al final resultó ser que como consecuencia del cargo de ese recibo, pues al final la cuenta se te va a ir a una cantidad a pagar importante sin comerlo ni beberlo, en base a un supuesto favor que tú no le has autorizado al banco. Por lo tanto, para que evitar que estas situaciones se puedan dar, te recomiendo que le hagas llegar al banco por escrito un escrito diciéndole que bajo ningún concepto autorizas a que se te haga ningún cargo en tu cuenta
si como consecuencia de ello dicha cuenta se pudiera quedar en saldo negativo o en número rojo. Bien, vamos a ir a otro tema muy importante y es cómo reclamar, evidentemente, cómo reclamar este cobro, que ya he dicho, no voy a decir que sea ilegal, porque eso lo tendrá que determinar los órganos jurisdiccionales, pero sí voy a decir que es una práctica indebida. Es una práctica indebida por las explicaciones que ya he dado a lo largo del contenido de este vídeo hasta este punto. Pues bien, ¿qué podemos hacer para reclamar el cobro indebido? Bien, en primer lugar, si somos unos buenos clientes, entre comillas, de esos que les dejamos dinerito y que tenemos un montón de productos contratados con la entidad financiera, lo que vamos a hacer es intentar hablar con el director de la sucursal para hacerle ver que es un agravio que nos haya cobrado a nosotros, que somos tan buenos clientes, pues una cantidad en concepto de comisión por descubierto como esa. En estos casos, el director de la sucursal a veces va a convenir y va a acceder a que se retroceda ese importe, es decir, que se te quite esa cantidad, o mejor dicho, que no se te cobre ese importe inicialmente cobrado en concepto de comisión por descubierto. Pero claro, esto ocurre en los casos en los que seas un buen cliente, porque si no eres uno de esos buenos clientes, pues olvídate de esta cuestión, porque si acudes a hablar con el director de la sucursal, lo que estarás haciendo en el 99% de los casos será perder el tiempo, porque el director de la sucursal va a pasar de ti de una manera absoluta y olímpica. Este es el primer paso. Segundo paso a dar para reclamar el cobro de esta comisión supuestamente indebida. Podemos acudir a lo que se conoce como el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente. Esta es una institución interna dependiente de la entidad financiera en la que tenemos la cuenta a la que se ha cargado esa comisión por descubierto y para hacerla saber que estamos en desacuerdo con dicho cobro para que se retrotraiga. Bien, normalmente este es un mecanismo que no va a dar demasiados efectos positivos porque, como podéis comprender, al ser una entidad que está vinculada de forma directa a la entidad contra la que reclamamos, lógicamente nadie tira piedras contra su propia casa. Bien, entonces es un mecanismo que hay que utilizar en algunas ocasiones si pretendemos llegar posteriormente al Banco de España, pero en los casos en los que consideremos que lo mejor es ir directamente a la presentación de una demanda judicial, pues no deberíamos pasar por este trámite. Por tanto, dependerá en cada caso de la política procedimental que decidamos utilizar. La tercera cuestión será acudir al Banco de España, concretamente al Departamento de Mercado y Reclamaciones. Bien, para acudir al Banco de España, concretamente a este departamento, habrá que haber pasado previamente, como ya he dicho antes, por el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente. Y solamente se podrá acudir al Banco de España cuando el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente hubiera dictado una resolución no estimando, es decir, no aceptando nuestra pretensión o haciéndolo parcialmente y no estuviéramos de acuerdo con ello, o bien hubieran transcurrido 2 meses desde que presentamos la reclamación y dicho organismo no se hubiera pronunciado. En estos casos tenemos la vía libre para acudir al Banco de España en los términos ya expuestos. Bien, si acudimos al Banco de España, el Banco de España se tiene necesariamente que pronunciar a través del Departamento de Mercado y Resolución. Tiene que hacerlo obligatoriamente. Y creo recordar que son 4 meses los que tiene para hacerlo. Pero claro, si consideramos y tenemos en cuenta que solamente en el 25%, dado que no tiene carácter vinculante las resoluciones dictadas por este Departamento del Banco de España, y si tenemos en cuenta que en solo el 25% de los casos, como recoge expresamente la memoria del Banco de España, las entidades financieras contra las que se dictó una reclamación han atendido a rectificar efectivamente esa práctica indebida, pues obviamente tenemos que concluir que no es muy efectivo recurrir a este mecanismo. En consecuencia, sí que tengo que decir que se ha producido un incremento de un 25%, se ha pasado de un 18% en el año 2013 a un 25% de rectificaciones en el año 2014, lo cual es un avance importante, pero en propias palabras del Banco de España a través de sus memorias es claramente insuficiente todavía. Por lo tanto, hemos visto estos 3 pasos. Nos queda el último. El último es acudir a interponer una demanda judicial ante el juez de primera instancia que resulte competente cuando entendamos que el agravio sufrido como consecuencia del cargo de esa comisión
es tan alto que por ahí no podemos pasar. Entonces, para no perder el tiempo, si consideramos que el importe cobrado es importante y que no estamos por la labor de ir de un lado para otro para que no sirva para nada, lo que hacemos directamente es interponer una demanda judicial. Es importante tener en cuenta que la demanda judicial tiene unos costes, entonces habrá que valorar. Pero también es importante saber que si lo que vas a reclamar no supera a los 2.000 euros, los 2.000 euros, entonces no necesitarás la asistencia de abogado y de procurador, con lo cual los costes serán mucho menores y tendrás vía libre para poder acceder por ti mismo a el propio órgano jurisdiccional. Si supera los 2.000 euros, lógicamente, en su contrario, habrá que concluir que necesitas de asistencia letrada, lo cual habrá que valorar por el coste que conlleva, pero a veces es mucha la cantidad indebidamente cobrada por la entidad financiera y a veces pues vale la pena hacer uso de este mecanismo. Para ir concluyendo ya, sí quisiera hacer referencia a los límites temporales en los cuales se puede hacer la reclamación de esta comisión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de la modificación que ha sufrido la Ley de Enjuiciamiento Civil el día 7 de octubre del año 2015, es decir, del año pasado, todas aquellas reclamaciones que se formulen por cobros habidos antes de esa fecha se podrá retrotraer hasta 15 años atrás. Es decir, si me hubieran cobrado hace 12 años 7 comisiones por descubierto, pues efectivamente podré reclamarlas porque estaría dentro del plazo de los 15 años. Sin embargo, si los cobros indebidos lo hubieran sido a partir de la fecha anteriormente expuesta, es decir, del 7 de octubre del año 2015, entonces únicamente tendré un plazo de 5 años para poder ejercer esa reclamación. Y todo esto siempre y cuando lo haga a través de la vía judicial, porque si lo hiciera a través de los mecanismos procedimentales establecidos por el sistema normativo bancario, entonces el plazo será únicamente de 6 años atrás. Esto se ha modificado también en el 2013 y se ha modificado, como podéis comprender, como siempre ocurre, en favor de los intereses de las entidades financieras, reduciendo el plazo en el que podemos formular esa reclamación. Estas y otras muchas cuestiones podemos abordar a través sobre la controvertida y más que antipática Comisión por Descuento. Con lo expuesto, creo que tendréis una visión bastante amplia sobre la consistencia de esta comisión, los elementos que la conforman, las variantes que la rodean y sobre todo cómo podemos reclamar aquello que indebidamente se ha cobrado. Creo que con todo esto he podido transmitir un poquito más de luz en torno a esta cuestión sobre la que hay tantas dudas y tanto desconocimiento y espero con ello haber podido aportar un poquito de ayuda a todas aquellas personas que estáis sufriendo el cobro indebido tanto de esta como de otras comisiones de las que hablaré en próximos. Muchas gracias y hasta pronto.